Hola, yo soy Priscila y mis amigos me dicen Prisa. Y bienvenidos a un nuevo video, a un video de maquillaje estilo coreano. Y hoy, amigas, quiero hacer un maquillaje muy especial en el mood spooky. Ya saben que estamos en octubre. Y para este maquillaje especial me gustaría celebrar los 10,000 suscriptores. Y mientras me maquillo, me gustaría contestar algunas preguntas para que nos conozcamos un poquito. Usualmente los directos los utilizo como para contestar preguntas, pero pues muchos de esos directos ya los puse en privado. Así que aquí estaré contestando muchas de las preguntas que ya había contestado antes. Muchas de estas preguntas me las dejaron por YouTube y por Instagram, que fue donde les pedí que me dejaran sus preguntitas. Y pues mientras me hago el maquillaje de rostro y lo demás, antes de llegar al maquillaje de ojos, voy a ir contestando sus preguntas y voy a empezar por las que me dejaron aquí en YouTube. Voy a empezar aplicando los primers. Este es el de Touching Sol. Este hace mucho que no sale en un video, es uno de mis primers para rostro favorito. Y vamos tendidos aquí con la primera pregunta. Las voy a estar leyendo desde mi iPad. Dice: ¿cómo fue que descubriste el maquillaje coreano? ¿Era tu estilo y no el occidental? Postdata, te admiro, Priso. Esa pregunta es de Lisa. Hola, Lisa, otra de nuestras suscriptoras recurrentes aquí en el canal. Bueno, la verdad es que esto es muy fácil de contestar y se puede ver a simple vista. Mis ojos son muy chicos y con párpado caído, entonces yo quería alguna manera de resaltar mis ojos, mi mirada. Sobre todo les voy a contar cómo fue que descubrí el K-Beauty y todo eso. Yo creo que sería una excelente idea contarles esa historia. Ahora voy a pasar al primer de sombras, que este es uno de Tooth House, que es mi primer de sombras favorito. No he probado otros, de hecho. Y pues yo, la verdad, el K-Beauty lo descubrí con un video japonés. O sea, porque yo entré a todo este mundo del K-Beauty, de la cultura asiática, porque yo pues era niña otaku, ¿no? La niña que le gusta Sailor Moon. Ay, qué bonito se siente mi piel hoy, qué bárbaro. Y bueno, el punto es que un día vi un video viral de una japonesa, que si lo encuentro, amiga, se los voy a poner una captura, que le hacían con maquillaje, hacían que un ojo se le viera mucho más grande y el otro se le veía bien chiquito, rasgadito asiático, y el otro como de muñeca. Eso fue en el 2012 por ahí. Y yo quedé, o sea, si ella puede hacer eso, yo también puedo, porque todo es posible. Si ella pudo, ¿por qué yo no? ¿Saben? Entonces esa era mi intención, hacer que mis ojos se vieran más grandotes, así de muñequita. Y por eso fue que empecé con el K-Beauty y el maquillaje coreano. Más que nada en el mundo del maquillaje coreano fue por ese video, que se los juro que era en japonés, no era tanto K-Beauty, pero pues era referencia de maquillaje estilo asiático, que pues mucho de ese tipo de maquillaje lo usan como para cosplay y demás, ¿no? Ahora voy a pasar a las cejas y voy a utilizar este nuevo producto que estoy utilizando, que les grabé otro video de maquillaje, pero ese no se los voy a subir hasta después que yo creo, porque quería subir este video especial primero. Y este es un producto en gel de Sanillé, que es para hacernos las cejas como orgánicas. Lo que yo hago es cepillármelas hacia arriba y me las peino nada más y así me las dejo. ¿Cómo fue que se te ocurrió abrir un canal de YouTube y por qué? ¿Y cómo sabías qué contenido subirías? Pues la verdad sí sabía muy bien, porque para los que no saben, porque nunca lo he comentado en un video, yo tenía una tienda de K-Beauty, de maquillaje coreano, de maquillaje asiático, y pues mi intención con este canal era pues como que platicar un poquito de esos productos que vendía, además de que estaba la posibilidad de que me iba a ir a Corea y quería subir vlogs de eso y quería dejarlos como documentados en algún lado. Y dije yo, pues me abro mi canal, subo mi opinión sobre los productos coreanos, ya mi opinión mía de mí, con mi nombre. Por eso no le puse el nombre de mi tienda a este canal. Y pues aprovechando, pues subo los vlogs y más. Pero me abrumé ya una vez que estuve en Corea y estaba yo de que es que era tanta mi emoción, tanta mi felicidad por estar ahí, que amigas, sí intenté grabar, pero fue como que para mí unos videos muy cortos. Subí más que nada historias, las subí a mi tienda también, por cierto, y me dediqué a disfrutar mi viaje. Ya la segunda vez que fui dije, ¿sabes qué? Ya sé que no lo voy a hacer, así que ni siquiera lo intenté, grabar vlogs acerca del viaje. Entonces ahí sí que sí disfruté el viaje por completo, además de que era la primera vez que iba para Japón también. Entonces dije yo, ¿para qué me estreso, Dios? Y como que este canal no era mi trabajo ni nada, nomás lo iba a compartir por querer, así nada más por ganas, ¿no? Pues ya no me moví, ¿verdad? Pero historias sí le subí muchas aquí a mi Instagram personal, que es Priso Blossom. Por si me quieren ir a seguir, todavía pueden ver las historias de mis viajes a Asia. Ahora contestando la siguiente pregunta es: ¿te gustaría vivir en Corea? Y si es así, ¿qué parte y qué sería lo primero que harías? Pues mira, yo ya he ido a Corea 2 veces, a Japón 1 vez. Y si me gustaría vivir ahí, pues sí, pero no para siempre, porque el estilo de vida es muy diferente, además de que extrañaría mucho a mi familia y así. Entonces sí viviría, pero un tiempo corto.
Se me hace que quedaría en la ruina. Tendría que ganar mucho dinero para poder solventar una vida decente allá. O sea, vivir en un departamento bonito con un tamaño decente y un estilo ahí más o menos. Porque becas no creo, ya es muy tarde para eso y así. ¿Y qué sería lo primero que haría? Pues si regresara a Corea, lo primero que quería es irme a comer un delicioso samgyeopsal a un lugar en Hongdae donde puedes comer todo lo que quieras en 2 horas. Ay, que está delicioso. Ahora voy a pasar al cushion y voy a usar este de Clio. ¿A dónde te gustaría viajar en el futuro? La verdad, a cualquier parte de Europa. Yo jalo. Me encantaría conocer Europa. Le traigo muchas ganas. ¿A qué te dedicas además de YouTube? Pues yo no trabajo, no vivo de YouTube porque pues gano muy poquito. Es como simbólico lo que gano. Y soy diseñadora gráfica. Soy licenciada en diseño de la comunicación gráfica y el último trabajo en el que estuve hacía uniformes deportivos. Trabajaba en una empresa que hacía los uniformes desde cero. Ahí imprimían la tela y todo ese rollo. Hacíamos el diseño de cero. Ahora vamos con un comentario de mi amiga íntima, de una de las suscriptoras más longevas en este canal, que es Coco, que está larga la pregunta, así que aquí me da mucho tiempo de ponerme la base con esta. Dice, si no existiera Corea ni Japón, ¿te gustaría vivir en otro país? Y dice, escoge tu top 10 de K-dramas, canciones favoritas de todos los tiempos. ¿En qué trabajas aparte de YouTube? Ya la contesté. ¿Te gustaría pintar tu cabello color fantasía? ¡Hacer un montón! Voy a empezar con la primera, que es, si no existiera ni Corea ni Japón, ¿te gustaría vivir en otro país? Sí. Fácil, me gustaría vivir en Londres, en París, en un lugar así muy romántico que me inspire, o en Nueva York. Entonces, de K-dramas y canciones, la verdad, eso está bien difícil porque tengo muchos años en el ambiente, por así decirlo, y hay muchas canciones que me gustan, pero podemos hacer un top así, un ranking por año. Eso sí estaría más fácil de contestar. Ahorita estoy escuchando mucho esta canción. Se las voy a poner aquí porque no se las puedo poner. Amigas, hay un loop de 1 hora en YouTube y lo pongo y soy feliz. Me encanta esa canción. Esa mujer tiene un talento. Esa canción me llega al alma. O sea, si alguien más está obsesionada con esa canción, díganme, amigas. Es una canción coreana porque a mí me lo da todo. Se lo voy a dejar en la descripción por si quieren verla, ver el video o escuchar la canción completa. Ay, me encanta. Y mi top de K-dramas también, igual de con un top por año o algo así. Pero ahorita estoy viendo aún así. Este año casi no vi dramas coreanos, pero vi uno que me gustó mucho, que es el de Hotel de Luna, que es con nuestra poderosísima y hermosísima IU. Que ese drama está ideal para esta spooky season, amigas. O sea, trata de un hotel donde los fantasmas van como a descansar antes de cruzar al más allá. Ahí les ayudan en todo ese proceso. Está ideal, es hermoso, junta 2 géneros que me encantan, que es los dramas históricos y los Nuna Romance. Es que esos flows me dan la vida, me gustan mucho. Está muy bien hecho el drama, 10 de 10, todo me inspira mucho. La ropa que usa IU me encanta. Yo creo que no soy la única fan de ese estilo de ropa, me encanta. La música, las historias, está muy bonito, 10 de 10. Ese drama es del 2019, creo, o el 2020. Y si me gustaría pintarme el cabello de color fantasía, ya lo traje de color verde, ya lo traje rosa, ya lo traje varios colores, pero a lo mejor no. De hecho, hay un video aquí, les voy a poner aquí la captura donde traía el pelo rosa en uno de los videos, pero pues es un tinte fantasía que se cae muy rápido, entonces no es como que lo estuviera sí lo mantenía, pero en ese tiempo no era tan activa en YouTube, entonces no tuvieron la oportunidad de verme tanto con el cabello pintado. No, hombre, amigas, la pregunta está de que requepotente. Estoy pensando en el corrector de Clio. Mi género de películas favorita yo creo que es el romance y las comedias románticas, yo creo. Y si soy de la casarse o tener hijos, pues sí soy team casarse o tener hijos, o soltera para siempre, soy team casarse y tener hijos. No soy la hija única, soy la hija mayor y soy la única mujer y tengo 2 hermanos menores que yo, claro. ¿Tu familia y amigos les gustan tus videos? La verdad, pues mi mamá los ve de vez en cuando, y tengo algunas amigas que me ayudan a compartir los videos. Pues hasta ahorita he recibido respuesta positiva de eso, de estar subiendo videos aquí al internet, pero no es como que vaya diciéndole a la gente, presentándome, hola, hago videos para YouTube, porque me da vergüenza, la neta, no le digo a la gente. De hecho, hoy estudio coreano, amigos, tengo 3 meses ya casi estudiando coreano. Annyeonghaseyo, Priscila y Mida. Y mis amigas con las que voy a estudiar coreano creo que no saben que tengo un canal de YouTube. Nunca ha salido el tema y nunca les he contado. Y que si cuando voy a Colombia, cuando me inviten, amigas, invítenme, yo voy, yo jalo.
Y respecto hablando de amistades, la verdad yo soy una persona que no tiene muchos amigos, o sea, son contaditos, bien contaditos. Y usualmente no tienen los mismos gustos que yo, o si los tienen, así los más cercanos, o si los tienen es porque yo se los pegué. Por eso es que también quise abrir el canal de YouTube para poder compartir, pues, mi gusto con más gente, ¿no? Porque yo quería platicar de la cosmética coreana y no tenía con quién hacerlo, o enseñarle mi nuevo maquillaje, bla, bla, bla. Entonces también era como que pues de una vez de paso, ya que abro mi canal, igual hago nuevas amigas. Me preguntan que si qué es lo que me pone de buen humor o qué me hace enojar. ¿Me pone buen humor? El café, amigos, el café, me dicen un cafecito que y yo me pongo al 100. ¿Qué me hace enojar? La gente hipócrita, amigos, la gente mentirosa que me quiera mentir en mi cara. Eso me hace enojar cuando yo ya sé cómo está la cosa. Eso a mí me pone de un humor, así yo exploto. Yo soy una persona muy tranquila, muy sí, hay que vivir la vida, nos vamos a morir todos, de todas formas, relájate, amiga. Pero si vienen a decirme mentiras en mi cara, amigos, o yo sé que andan hablando mal de a mis espaldas y luego quieren venir a hacerse la super amiga, eso a mí me prende. Muchas gracias por tu pregunta, Coco, estuvo gigante, espero haberla contestado, que ya me ando haciendo bolas, pero yo creo que lo máximo sí lo pude contestar. Me preguntan que si he tenido alguna experiencia paranormal. Mientras paso con el polvo les cuento que no, realmente no, es que soy una persona muy miedosa y si me llega a pasar algo así, la neta prefiero no saber ni averiguar y fingir que no pasó nada y como que darle la vuelta al tema, al asunto, como que eso nunca sucedió, yo no fui, pero pues alguna vez lo más spooky es que una vez sentí que me tocaron el hombro cuando vivía con mi mamá en el baño, en el espejo del baño estaba yo lavándome los dientes o la cara, no sé, y sentí que alguien me hizo así, volteé y no había nadie. Fuera de ahí es lo máximo. Me preguntan también que si me costó aprenderme a maquillar y la respuesta es sí. Porque todo es práctica, amigas. Al principio uno va a quedar como payaso. Sinceramente le vamos a regar un montón. Pero una vez ya encontrado tu estilo, tus brochas y todo ese rollo ya es muy más fácil, se aligera el camino. Y lo más difícil que se me hace el maquillaje pues es el delineado. Los delineados, hay veces que se me quedan, a veces que no. Voy a pasar a hacer el contorno con este producto, el que ya conocen todas, Clark Gloss Body. Me preguntan que sí, que cuáles son los colores que más me gusta usar para el maquillaje. Realmente para mi maquillaje diario me gusta usar los colores beige, peaches, duraznitos, rosaditos. Dependiendo, pues, lo que vaya a usar. La verdad es que yo sí soy muy de esos de que dependiendo de la ropa que traiga puesta es lo que me voy a poner en los ojos y así. Pero más que nada, si no tengo idea y no quiero pensar mucho, esos son los colores que más uso. Y K-drama favorito de todos los tiempos estará bien difícil porque van saliendo nuevos cada año y se me hace muy difícil solo escoger un solo drama. Entonces, no sé. Pero le tengo especial cariño a este drama coreano que vi en YouTube en el canal de Vicky. Porque fue el primer drama coreano que vi sabiendo que era un drama coreano y lo disfruté mucho, me encantó, hizo que me engancharan los dramas coreanos. Así que no es mi favorito en términos de la historia y lo que ustedes quieran porque es un drama muy tóxico, pero le tengo cariño por eso. ¿Y qué es lo que más disfruto de YouTube, amigas? Ver sus comentarios. O sea, se los juro que es lo que me da la vida y si me dejan comentarios largos, mejor. O sea, eso es lo que me dan a mí ganas de seguir viviendo. Me la paso muy bien leyendo sus comentarios, teniendo esa interacción con ustedes. Es lo que me hace sentir viva, es lo que me gusta, la verdad. Ahora voy a pasar a esta paleta, amigos. Esta es la paleta que voy a estar usando para el maquillaje del día de hoy. Es la Overtake de 3CE, que esta paleta, amigas, yo pensé que los coreanos ya la habían superado, pero no la han superado para nada. Es una paleta muy, muy popular. En su tiempo cuando salió, pues fue lo máximo y todavía he visto muchos tutoriales usando esta paleta. Sigue muy vigente estos paletas. Es una paleta must, que si tú necesitas una paleta de estilo coreano, esta te va a servir mucho, mucho, mucho. Tienen mucho juego de colores muy naturales y pues las asiáticas no la superan y pues yo tampoco, así que voy a estarla utilizando para este maquillaje. Voy a ir aplicándome el color base, que es este, con una brochita bastante fluffy. Voy a usar este color solo para sellar mi párpado porque lo tengo muy, muy grasoso. Solamente voy a aplicarlo así alrededor, bien difuminadito. Y me preguntan que si me casaría con un asiático y la verdad es que sonará bien pagada mi respuesta, pero es la verdad. O sea, la nacionalidad no importa, si la persona te gusta, o sea, pues date, amiga. Pero obviamente que si todo el mundo tiene de que como que sus gustos, sus preferencias de que es que me gustan altos, a mí me gustan morenitos, a mí me gustan rubios, como un crush, y lo cual está muy bien. Pero si encuentras a una persona que sea de tu misma nacionalidad o de cualquier otra, yo no le veo ningún problema, ¿verdad? Mientras te entiendas con la persona, pues, y sea amor verdadero,
pues no le veo ningún problema, me casaré con quien sea. O sea, en todo caso, obviamente la nacionalidad no importa mientras yo quiera a la persona, ¿verdad? Que es lo importante. Ahora voy a empezar a aplicar este color, el color del medio, este anaranjadito que va a ser el top, el principal en este maquillaje, sobre todo mi párpado móvil. Y lo voy a bajar poquito. Ahora me preguntan que si dónde compro mi maquillaje coreano. Es una pregunta muy preguntada en este canal. Y la verdad, amigas, todo mi maquillaje coreano lo compré cuando fui a Corea. Ya no he comprado mucho maquillaje, les había contado que pedí maquillaje nuevo y eso era que no me llega. Entonces, RIP mi maquillaje porque yo ya lo estoy dando por perdido. He tenido mala experiencia intentando conseguir maquillaje coreano después de la pandemia. Todo el maquillaje que tengo que ven ustedes en los videos es cosas que ya compré en Corea cuando estuve ahí y no he comprado muchas cosas nuevas, la verdad. No se ha dado la oportunidad. Me preguntan que sí, ¿qué es lo que más amo del maquillaje coreano? Y la verdad, que no amo, amigas, que no amo. Me encanta ese aspecto de verte como más inocente y jovencita, o sea, esa mirada tierna que te da este maquillaje, ese look, eso es lo que a mí me gusta, verme como pues cute. Esa sensación de verme fresca y natural, eso me encanta. Me preguntan que si sé hablar algún otro idioma y la respuesta es parlo la lengua italiana. I can speak English properly. La verdad es que yo nací en México, soy mexicana y el español es mi primer idioma. Voy a esparcir bien este colorcillo. Y pues desde que estoy en la primaria, en el kinder, bueno, no, desde que estoy en la primaria estudio inglés y luego también estuve en una escuela de inglés ya más grande, hasta que terminé el idioma. Y cuando estaba terminando el idioma me metí a estudiar italiano. Estudié 2 años italiano, terminé el curso y tal, pero no siento la capacidad de hablar italiano fluidamente porque me falta práctica, pero sin embargo te lo entiendo un poco. Cuando estaba estudiando italiano, inglés, me metí a estudiar japonés. Estudio japonés desde el 2015, 16, por ahí más o menos. Todavía lo sigo estudiando, estoy en una academia, una escuela de japonés. Y pues recientemente empecé a estudiar coreano. No lo había hecho antes, no había estudiado coreano antes, porque en donde vivo es una ciudad muy chiquita y pues no había la oportunidad. Entonces estoy estudiándola de forma online, con clases en Zoom. No era porque no quisiera, sino que era muy difícil. De hecho, mis clases de japonés las empecé con una maestra aquí que hacía como tutorías, o sea, porque éramos muy poquitos alumnos, de que 5. Íbamos a su casa y ahí nos enseñaba. Tengo una amiga que sigue yendo con esa maestra, pero yo me cambié a otra escuela. Ahora, una vez difuminando todo muy bien, ya se ve el color súper bien integrado a mis ojos, voy a aplicar este otro color con una brocha así pequeña, con las cerdas bastante cortitas porque vamos a hacer como un delineado de sombreado. Entonces vamos a ocupar una brocha chiquitita y voy a utilizar el color este. Me preguntan que sí, cómo fue mi experiencia viajando acá a Japón. La verdad es algo que les recomiendo mucho. Si ustedes tienen esa meta, esta es tu señal para que te pongas las pilas y ahorres mucho dinero que lo vas a ocupar. Pero la verdad es un país súper bonito que vale totalmente la pena visitar. Y voy a hacer aquí como un delineado falso. Voy a tratar de pegar todo el color a lo que sería mi ojo. Y voy a sacar una pequeña colita y voy a difuminar y lo voy a integrar hacia adentro. Este es un maquillaje bastante cargado, no es cero natural, se me hace. Mi marca de maquillaje favorito es, yo creo que 3CE, porque son productos de buena calidad, pimentan muy bien, vale la pena todo lo que estás pagando y los productos duran mucho, como una buena inversión. Y además de que me gustan los tonos, la estética, el aesthetic de la marca y todo lo demás. Yo creo que 3CE Thailanda es mi marca de maquillaje coreano favorito hasta el momento. Me gusta mucho Peripera también, mucho. Ahora me preguntan que si me ha acomplejado alguna vez por ser alta, y la verdad es que les voy a contar la triste historia. La verdad es que nunca me ha acomplejado eso porque de hecho yo me quedé chaparra, amigos. En mi familia yo estoy chaparra. Tengo un hermano que mide 1.90, mi hermano más chico mide 1.90, yo le llego así a la cintura. O sea, de mis hermanos yo creo que yo me quedé chaparra. En comparación, mi otro hermano me saca poquito. Y tengo un tío, amigos, que mide 2 metros, que vive en Mexicali. O sea, tengo una familia muy alta, la verdad. El único momento en el que yo pude haber sentido que era como acomplejada fue cuando estaba en la primaria, que empecé a crecer y que ya no me dejaban subirme a los juegos. Y yo era una niña, amigos, yo era una niña todavía de primaria.
Y como ya estaba muy alta, muchas veces en el McDonald's, por ejemplo, que tienen esas reglas de que hasta esta estatura te puedes subir, pues yo la rebasaba muy rápido. Me di un estironcito por ahí y yo me sentía muy mal porque yo era una niña, yo veía a mi hermano que se subía a los juegos y me saludaba desde arriba y yo no me podía subir. No pasaba la regla, o sea, y muchas veces me subía con miedo a quedarme atorada. Me valía, porque yo era una niña, pues yo tenía mi derecho de subirme a los juegos. No, de hecho me hubiera gustado crecer unos 5 centímetros más, me quedé con ganas de medir un poquito más. Yo cuando estaba en la universidad modelaba para pasarela por mi altura, en plan por hobby, por ayudar a mis compañeros de diseño de modas o lo que sea. Nomás me han pagado por modelar como unas 2 veces o 3 y siempre ha sido como por amar al arte. Voy a depositar lo que me sobra en la brocha en la parte de abajo como para unir el maquillaje. Y ahora voy a utilizar esta brocha como que es como para delineado y voy a agarrar este color cafecito que está aquí y voy a hacerme un delineado muy sutil. Voy a sacar una pequeña colita y de aquí lo voy a sacar poquito. Estoy manchada de aquí porque creo que tiene un poquito de fallout. Ahorita me lo voy a limpiar. Y ahora voy a tomar un poquito de este dorado, que viene haciendo un color así más o menos, entre anaranjadito dorado. Y ese lo voy a poner en el centro de mi ojo. Voy a mirar hacia enfrente y aquí merito. Unos toquecitos. A mí me gusta pegarlo lo más posible al ojo, para que nomás se vea cuando lo abro y lo cierro. Así es como se vería el glitter. No sé si en el otro no. Ahora voy a combinar este colorcito champán con este doradito que usamos para la parte de arriba. Voy a usar un poquito de los dos para hacer el egg yolk. Voy a sonreír y lo voy a marcar aquí abajo. Me preguntan cómo supe que lo mío era la onda coreana. A eso no sé qué se refieren con la onda coreana. O sea, a mí me gustan los dramas. O sea, yo empecé viendo dramas coreanos, la verdad, antes de la música del K-pop, yo empecé con eso. Y después ya vinieron el K-pop, por lo mismo de que recomendaciones en YouTube de música coreana y tal, por los videos de dramas que veía, yo creo. De hecho, el primer drama coreano que vi, fun fact, yo pensé que era japonés porque les digo que yo era más que nada otaku, más que otra cosa. Fue el de Sweet 18. Ese drama ya está viejísimo, o sea, ahorita lo ves, yo creo que da cringe. Pero yo lo vi en YouTube porque me salió recomendado si yo pensé que era japonés y nada, que no era esto, que era coreano. Y ahí fue cuando me recomendó el algoritmo, el otro drama que les comenté antes, y entré a la página de Viki. Entonces ya descubrí que había toda una página donde podías ver series asiáticas y después descubrí Drama Fever, el cual ya no existe, y así me fui poco a poquito. El estilo asiático y eso me gusta porque me gusta esa simpleza, esa feminidad que transmiten los looks asiáticos. Claro que cada estilo tiene su género y bla bla bla, lo que ustedes quieran, pero me gusta esa frescura que les comentaba. Y dicen, ¿harías un tour para las chicas que quieran ir a vivir a Corea? Y la respuesta es obvio. Obvio que lo haría, con mucho gusto. De hecho, pues si quieren ir a ver mis historias de Instagram donde les enseño Corea, ahí están, las guardé. De hecho, abrí otro apartado nuevo donde les voy a estar compartiendo recetas, porque muchas veces hago kimchi, cosas así en mi Instagram, si los quieren ver. Me gusta en especial cómo se ve este glitter en el egg yolk, resalta muy bonito. Ahora, para remarcar la bolsita voy a tomar, yo creo que este colorcito cafecito con una brocha así súper chiquititita para poder marcar las bolsitas, y voy a sonreír. Y pues más que nada es eso. Me gusta el maquillaje coreano porque es una duda que surgió bastante, porque siento que es la forma que se resaltan mejor mis tipos de ojos. Claro que me puedo hacer un cut crease, me puedo hacer un maquillaje así de fiesta más elaborado, pero no sé, siento que el maquillaje coreano, como para usar de diario, queda muy lindo, muy fresquito, muy natural, y eso es lo que me gusta. Ahora, antes de hacerme el delineador, a mí me gusta ponerme máscara de pestañas porque siento que me ayuda a darme un parámetro de dónde sacar la línea. Esto es algo que ya les he contado. Y pues la verdad, amigas, es que yo tengo un trauma con mis ojos, porque la verdad es que los tengo muy chiquitos, y si solamente me emparejo el tono de la piel y ya se me ven los ojos inexistentes. A mí sí me hacían burling de que ojos de regalo, así tipo de que los sabrá, y pues la verdad es que pues más que nada esa es mi intención, de tratar de sacarle el mayor provecho a mis facciones. Entonces siento que el maquillaje coreano me queda bonito, no sé, me gusta cómo se me ve. Yo creo que esto ya es cuestión de gusto, ¿verdad? También voy a poner máscara en la parte de abajo, peinando las pestañas hacia afuera. Ya tengo un rizado de pestañas, amigas,
Aquí les voy a dejar mi video de cómo me rizo las pestañas de forma permanente para ya no volver a usar enchinador o rizador por el resto de tu vida. Y pues no sé, siento que se abre mucho el ojo y más que nada es por eso. Siento que hay una diferencia bastante notable. Me gustan muchos tipos de maquillaje, o sea, yo soy una persona que no me gusta nada más como que una cosa. O sea, no me gusta encasillarme en un género ni en una cosa nada más. No les sorprendan si un día les vengo con un maquillaje más elaborado. Es algo que he tenido muchas ganas de hacer también para el canal. Y por cierto, amigas, se vienen videos muy interesantes, así que hay que estar ahí pendientes, que se viene seria la cosa. Ahora voy a utilizar este delineador japonés de la marca Dolly Wing, que es en un color café, que tiene la punta, como podrán ver, muy delgadilla y me permite hacer líneas muy finas. Aquí donde terminó mi ojo voy a sacar una línea mirando siempre hacia el frente. Tengo aquí el espejo enfrente y me voy a meter. Voy a sacar esta línea delgadita. Y ahora si queda algún huequito, abriendo el ojo, lo relleno. Relleno cualquier hueco que haya quedado entre las pestañas. Aquí está la diferencia entre un ojo delineado y un ojo sin delinear. A mí me gustaría saber por qué a ustedes les interesa el maquillaje coreano, por qué es lo que les gusta. Me lo pueden contar aquí abajo. Y también si tienen alguna otra pregunta que se quedaran con ganas de hacerme, me la pueden dejar abajo en los comentarios si quieren que hagamos otro video contestando preguntillas. Para mí el delineado hace toda la diferencia y cuando yo iba a la universidad, o sea, yo no me ponía sombras, o sea, yo solamente me delineaba y ya para mí eso ya me daba ojos, porque si no sentía que no se me miraba la cara triste, no se me miraba ninguna forma. Yo siempre he sido muy fan del delineado por mi tipo de ojo. Para el rubor voy a utilizar tonos beige. Voy a utilizar entre estos dos tonos y lo voy a aplicar de aquí, más o menos, con una brocha así pequeña, porque es la que tengo en la mano. Se me olvidó traerme la brocha del rubor. En esta parte porque quiero hacerme un lifting de rostro. Esta es la paleta de 3CE, los softeners. Ahora voy a pasar a los labios y voy a aplicar este de Italia de Look en el tono Beauty Nude, que es un tono con su tono como beigecito amarillesco, un poquito cálido. Para el centro voy a utilizar este lipstick de Etude House, que es un tono como cedrón, no sé. Y este lo voy a aplicar en el centro de los labios. Y voy a aplicar un poquito de iluminador aquí en esta área, por debajo del pómulo, como para traer la luz a esta área y que mi cara se vea más chiquita y afilada. Si les gustó nuestro maquillaje al estilo coreano de otoño, este pumpkin makeup, no olvides dejar tu like y nos estaremos viendo para la próxima. Adiós.